Cordial saludo. Somos estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, exactamente de noveno semestre del programa de Ciencias del Deporte y la Educación Física, y estamos en el núcleo de Medicina Deportiva. En este video vamos a hablar sobre tipología de las lesiones. Quien va a exponer este tema es Dana Sofía Martín, David Santiago Yepes Ardila, Nixon Julián Moreno Sea y quien les habla Cristian Giovanni Caicedo Vázquez. Bueno, en primer lugar vamos a hablar pues sobre la fractura. La fractura es como esa solución que pues con continuidad del tejido en cualquier hueso del cuerpo pues se produce como consecuencia de un esfuerzo excesivo. Pues que quiere decir que este supera la resistencia del hueso y pues eso se da pues por la consecuencia de una sobrecarga, ya sea múltiple o única, que pues esto se puede producir en unos milisegundos. Siguiente, Cris. Bueno, ya hablando un poquito de las causas de estas fracturas, podemos encontrar cuatro. La primera es el traumatismo directo. Este pues se causa pues una ruptura que es un impacto que pues genera un impacto directo en el punto y pues por ejemplo se puede ser un martillazo en el dedo. Eso es algo directo. Encontramos el traumatismo indirecto. Este se produce pues por una cierta distancia de la fuerza en donde se origina pues o en donde podamos encontrar el hueso. Un ejemplo puede ser una caída o digamos apoyarse en la mano y pues que ahí se genere esa fuerza. Eso es indirecto. Ya cuando hablamos de una causa patológica, podemos hablar pues, del evitamiento de los huesos debido a alguna patología o pues que ese hueso se rompe pues incluso frente a algunas fuerzas muy leves debido a esa patología. Y ya en la última encontramos la fatiga o el estrés. Esta se puede pues originar por alguna fuerza que actúa sobre el hueso con mucha frecuencia. Entonces, podemos encontrar el ejemplo de una fractura del dedo de pie de algún corredor que entrena pues para una maratón. Eso puede ser por fatiga y por estrés. Siguiente. Bueno, ya hablando del tipo de fracturas, podemos encontrar varios tipos. En primer lugar, encontramos las de en función de la violencia, de la fuerza en las que genera. Encontramos dos. La primera es de alta energía y la otra es de baja energía. Quiere decir, bueno, la primera hablamos de alta energía. Esta dice que pues, se produce ante alguna aplicación de la fuerza muy intensa y pues generalmente es momentánea. Aquí podemos dar como ejemplo un accidente de tráfico. Eso es de alta energía. Y cuando hablamos de baja energía, podemos hablar de caídas causales o gestos pues inadecuados y que sean repetitivos. Algún ejemplo puede ser una fractura de cadera por osteoporosis. Eso sería de baja. Bueno, aquí ya encontramos las tipos de fracturas que son por el daño. Aquí encontramos las fracturas cerradas y las abiertas. ¿Qué quiere decir? Bueno, la fractura cerrada es que no existe ninguna comunicación del hueso con el exterior del cuerpo, como podemos ver ahí en la foto. Y cuando hablamos de la fractura abierta, aquí pues quiere decir que hay comunicación entre el hueso y el exterior, o sea que pues existe una perforación de la piel y pues ahí en la foto también lo podemos ver. Bueno, ya pues adicional a esto encontramos unos tipos de fractura que son por el trazo. Encontramos varias, las voy a nombrar y como nombrar lo general de cada fractura. La primera es la fractura transversal. Esta, pues como podemos ver en la foto, el trazo se da pues de manera perpendicular y pues el eje mayor en el eje mayor del hueso. Hablamos de la siguiente que es la oblicua. Esta es una fractura que se da que pues cuando el trazo tiene una cierta inclinación sobre el eje mayor del hueso. La siguiente es más conocida como la fractura de ala de mariposa. Este es un trazo que pues se genera o que se producen por fuerzas cuando pues se doblan las fuerzas sobre el hueso, o sea que pues se presenta un fragmento intermedio pues como con forma de cuña. Ahí como podemos ver en la foto se ve más claro. La siguiente es la espiroidea. Esta pues suele ser consecuencia de fuerzas torsionales o pues y el trazo pues va en forma de espiral o alrededor del hueso. La siguiente es la segmentada. Esta es aquella pues un segmento del hueso se queda completamente aislado de los extremos. La otra es la comminuta. Esta fractura se presenta en múltiplos
fragmentos del huesito. La otra es la parcelar. Esta se dan rupturas de las partes no especiales o estructurales del hueso. Un ejemplo son como las albuciones. La siguiente es la incurvación. Esta, me faltan tres grillas. Estas no son tan habituales, pero se producen más en los niños y se trata de una ruptura completa. Y la última es la fractura impactada. Esta se da ante fuerzas comprensivas y los fragmentos quedan comprimidos entre ellos. Listo, buenos días, ¿cómo están? Bueno, el siguiente tema que les voy a explicar es el efecto del tipo de fuerza aplicada en el hueso con relación a la fractura. ¿Esto qué quiere decir? Que según el tipo, o sea, según la fuerza que se le aplique al hueso, pueden haber diferentes trazos en la fractura y pues ahí lo veremos y lo explicaré también por medio de las gráficas. Entonces, pues lo primero que vamos a hablar ahí es el de la tensión, también llamada una tracción. Es cuando estas fuerzas, cuando se le aplica una fuerza al hueso, pero va en sentidos totalmente opuestos o contrarios. Es decir, por ejemplo, una caída con, digamos, con el efecto de la gravedad. Digamos que la idea es que para que se dé esta tensión, digamos, tiene que haber dos direcciones opuestas en donde se aplique esa fuerza. Así que el hueso se rompa de manera transversal, como lo pueden ver en la imagen de la derecha. Es un mecanismo muy poco frecuente en las fracturas. Pues a medida que vayamos avanzando, se van presentando otros mecanismos que son un poco más frecuentes, como lo puede ser la compresión, que está de abajo, es cuando un hueso se comprime o se aplasta bajo una carga bastante excesiva. Es más común que se den los huesos cortos, ¿sí? Este tipo de fractura, pues ya se resulta una fuerza axial que presiona el hueso desde ambos extremos. Entonces, a diferencia de la tensión, esta fuerza eh, digamos, van en sentidos iguales, o sea, hacia una misma dirección las fuerzas para que se dé esta fractura y este trazo, como lo pueden observar, que es un poco ya más diagonal, a diferencia de lo que es la tensión. ¿Lo puedes pasar, Cristian, por favor? Listo, aquí hablamos de la flexión. Entonces, pues en esta flexión digamos, se puede ver un mecanismo que es muy frecuente que se ve, que es una fractura con unos tres trozos, llamada una ala de mariposa. Como lo pueden observar, hay, digamos, tres direcciones en donde pues se presenta esta fractura y pues tres trazos que caracterizan esta flexión. Aparece una fractura, pues como lo que les decía, con tres trozos, dos de ellos llamados, como les había dicho, alas de mariposa, y uno de ellos está de manera transversal. Este mecanismo es más frecuente, más ocurrente en los huesos largos, y las fuerzas actúan en dirección perpendicular al eje mayor de la diáfisis, como lo pueden observar ahí en la imagen. Y ya por último, pues ya hablamos de una torsión, ¿sí? Entonces pues, ya hay como una rotación ahí del hueso, en donde se produce una fractura espiroidea, como se puede observar en la imagen de la derecha, donde puede abarcar todo un hueso. Se produce por la aplicación de dos fuerzas, como ven ahí en las flechas, de tracción en sentido inverso en torno al eje longitudinal de la diáfisis del hueso. Es como las más comunes que podemos encontrar. Gracias. Listo. Ya entrando en materia, los factores que influyen en las fracturas, podemos encontrar diversos factores. Unos de los más comunes son los traumas, que es la causa más común de las fracturas, ya que se da por causas de golpes directos o cualquier evento que aplique fuerza excesiva sobre el hueso. Otra de estas es una enfermedad que es la osteoporosis, que debilita los huesos, haciéndolos más propensos a fracturarse con lesiones mínimas o incluso sin ellas. Ya otras enfermedades, como la osteogénesis imperfecta, pueden aumentar la fragilidad ósea y la susceptibilidad a las fracturas. Uno de los factores más determinantes es la edad, ya que los huesos tienden a volverse más frágiles con este factor. La actividad física, ya que pues la participación de actividades de alto impacto o deportes de contacto aumenta el riesgo de fractura. La nutrición también es un factor que influye, sobre todo pues en la dieta deficiente de calcio y vitamina D, que puede debilitar los huesos. La genética, aquella es predisposición,
también puede influir en la densidad ósea. Otro es los medicamentos, y es que algunos medicamentos, como los corticoides, pueden debilitar los huesos. El estilo de vida también es un factor muy determinante, ya que pues el consumo excesivo de alcohol y de tabaquismo pueden debilitar los huesos. Las deformidades previas, ya que son aquellas deformidades congénitas o adquiridas debido a las prácticas o actividad física, como lo había mencionado anteriormente, y las fuerzas repetitivas. En algunas ocupaciones o actividades deportivas, la exposición a fuerzas repetidas pueden causar fracturas por estrés, que son pequeñas fracturas por fatiga que ocurren debido a la acumulación de tensiones en el tiempo. Ya entrando en algo más específico, que son las fracturas en niños, los huesos de los niños siempre están en crecimiento, por lo cual los huesos de los niños tienen menos mineralización y tienen más colágeno, por lo cual son más flexibles. Se tiene en cuenta que las lesiones que presentan los niños en los miembros inferiores tienen una repercusión más funcional. Es decir, que si se llega a fracturar un hueso de los miembros inferiores en niños, puede afectar más adelante en lo que es la marcha o en su posición anatómica. La formación de los huesos se tiene en cuenta que tiene en los huesos, en todos los huesos, hay un cartílago de conjunción o un cartílago de crecimiento, que es este cartílago que está en los extremos de los huesos más largos de nuestro cuerpo, por ejemplo, el fémur o como el húmero. Este cartílago de crecimiento, a medida que los niños van creciendo, ese cartílago se va osificando y se va mineralizando a tal punto que cuando se completa la maduración, ese cartílago se vuelve totalmente hueso. Acá el cartílago de crecimiento, acá lo podemos explicar como la capa de cartílago hialino que se encuentra en la parte superior e inferior de los huesos largos en crecimiento, como los huesos de las extremidades, como ya lo había dicho. Es crucial para el crecimiento longitudinal de los huesos y se encarga de la producción de nuevas células óseas. Como lo había mencionado, los huesos de los niños son menos mineralizados y contienen más colágeno, por lo cual son más elásticos y se rompen de forma diferente. Una de las fracturas más comunes en niños se determinan como fractura de tallo verde, que es esa rotura incompleta de la diáfisis, de la mitad del hueso, acá como lo podemos ver en la imagen. Y otra es la fractura en rodete, que ceden las trabéculas y se rompen, haciendo que el diámetro del hueso se ensanche. Eh, los huesos de los niños tienen una gran capacidad de regulación, es decir, que cuando un niño se fractura un hueso, los mecanismos de recuperación son mucho más efectivos y son mucho más rápidos en su tiempo de recuperación. Es decir, que tiene una regulación más positiva, más significativa en cuanto a corregir la angulación o la traslación. Pero cuando se están recuperando estos tipos de lesiones, no corrige la rotación, que son las malposiciones rotacionales. Listo, bueno, aquí ya vamos a hablar de un tema también bastante importante, que es la osteoporosis, en donde pues que hablamos de que la osteoporosis es considerada una enfermedad metabólica ósea más frecuente, cuya importancia aumenta pues a medida que nuestro cuerpo va envejeciendo. ¿Listo? Entonces pues hablando textualmente de una definición de la OMS, hablamos de que un esqueleto se considera osteoporótico cuando hay una de la masa por debajo del menos 2,5 desviación estándar del máximo de masa ósea de un adulto joven. Digamos, esta es como la estandarización que da la OMS, menos 2,5 desviación estándar del máximo de masa ósea de un adulto joven. Entonces, pues como les comentaba, la característica, digamos, de un hueso osteoporótico es cuando pierde esta densidad ósea pues a la desmineralización del hueso, en donde pues como lo pueden observar en la primera imagen de arriba, el hueso se caracteriza por ser más poroso, por presentar más cantidad de poros, por lo cual pues no está tan sólido, sino que pierde esa solidez
ocasionando que hayan más fracturas. Entonces, pues aquí hablamos de esta pérdida de densidad ósea, de la disminución de la calidad del tejido óseo. Sí, como ya les había comentado, pues se desmineraliza, pierde propiedades bastante importantes que permiten la resistencia del hueso a las cargas tanto internas como externas. Y pues esta desmineralización, esta pérdida de masa ósea y de fortaleza interna del hueso hace que tengamos mayor riesgo de fracturas, ¿sí? Ya pues me quiero enfocar pues más que todo en que hay un estudio que dice que el 40% de las mujeres posmenopáusicas presentan esta condición de osteoporosis, ¿sí? En donde hablamos de un 16% de posibilidades que las mujeres tienen de sufrir una fractura de cadera, un 32% de probabilidades de sufrir una fractura vertebral y un 15% de probabilidades de sufrir una fractura de muñeca. Entonces, como lo pueden observar, digamos, a nivel mundial, pues se presenta un porcentaje bastante significativo a la hora de presentar estas fracturas, por lo cual pues se debe tomar bastantes como precauciones, intervenciones y cuidados en estas edades, sobre todo pues en las mujeres ya cuando pasan esta etapa de la menopausia. Entonces hablamos por último aquí en esta diapositiva que más de un 50% de probabilidades tienen las mujeres posmenopáusicas de sufrir al menos un tipo de fractura osteoporótica. Después la idea es, digamos, fortalecer desde nuestro rol, pues, la parte de fuerza y de prevención de caídas, prevención de lesiones para evitar todo ese tipo de lesiones como son las fracturas. Entonces, pues ya aquí hablamos de que se presentan dos tipos de osteoporosis, donde pues la del tipo 1 hablamos de un incremento en las unidades de remodelación y presenta un remodelado rápido, ¿sí? Digamos es un poquito más controlado, es un poquito ya más en donde pues se ve que hay una mayor remodelación, pero pues se va igual degenerando el hueso como tal y las propiedades que contiene. Ya la de tipo 2, ya hablamos de una remodelación un poquito más lenta, de esos componentes del tejido óseo, y una disminución en la destrucción y más en la formación ósea, es la osteoporosis de ya que presentamos pues las personas adultos mayores, los ancianos y pues digamos todo ese tipo de población. Ya para finalizar esta parte de la osteoporosis, hablamos de las características biomecánicas que componen este hueso osteoporótico, en donde pues podemos ver una reducción de la masa ósea, de la densidad también ósea, donde pues en la parte izquierda podemos ver el hueso normal, donde como podemos ver no hay tanta porosidad, ¿sí? Hay más mineralización, más componentes de calcio, más componentes ya estructurados, y el hueso con osteoporosis podemos ver que ahí ya se presenta, digamos, más este tipo de componentes de porosidad, hay menos estabilidad en sus componentes, por lo que aumenta ese riesgo de fractura. Entonces también hablamos de que se pierde esa conectividad ósea de los componentes aquí óseos, como podemos observar, por eso se ve pues ya la cantidad de los poros y una redistribución de la masa ósea, como se puede observar, ahí se va viendo de izquierda a derecha la imagen de la derecha, la desmineralización y digamos, la, la pérdida de esta masa ósea, por lo que se puede observar. Entonces, pues esto sería como uno de los componentes y pues los tipos y bueno, eso fue todo por la parte de la osteoporosis. Gracias. Bueno, pasamos a otro tema, las luxaciones. Bueno, digamos que como tal, ¿qué es este término luxación? Es una lesión en la que dos o más huesos que forman una articulación se separan de su posición normal, perdiendo así su alineación adecuada. Bueno, digamos que aquí esto significa que los extremos articulares ya no están en contacto como deberían estar normalmente en una persona sana. Entonces digamos que estas pueden ser dolorosas y de una u otra manera limitar la movilidad de la articulación afectada. Entonces como podemos ver ahí en la imagen, este es el húmero y pues la parte superior del radio y el cúbito. Entonces digamos que se desencajan de su forma inicial, entonces pues hay un pequeño dolor y pequeño estiramiento de aquellos ligamentos. Bueno, digamos que estas luxaciones pueden ser el resultado de un trauma, de una caída, de un accidente automovilístico
o una lesión deportiva. Digamos que también puede ocurrir en casos por hiperlaxitud articular. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los ligamentos que mantienen la articulación, ¿sí?, en su cavidad son bastante flexibles. Entonces digamos que hay personas que pueden ir caminando, no necesariamente puede ser por un trauma ni una caída, y pues se les encaja su hueso de su forma inicial. ¿Listo? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces tenemos 4 diferentes tipos de luxaciones. Vamos a iniciar de la más pequeña, la menor, digamos que de dificultad, a la más fuerte. ¿Listo? Entonces empezamos con la aguda. Digamos que esta es producida por un traumatismo, digamos que más o menos leve. En esta no existe ningún antecedente de otras luxaciones, ni tiene, digamos que una implicación pues fuerte. Entonces aquí podemos ver el desencajamiento de lo que es el fémur con la patela y lo que es la tibia y el peroné. ¿Listo? Como pueden ver en la imagen. Ya pasamos a la que tipo luxación crónica. Digamos que esta lesión es cuando una lesión previa ha dejado una cicatriz en las partes blandas dentro de la articulación, que permite esto la salida del hueso fuera de ella, ¿sí? Como podemos ver en la imagen, la parte superior del húmero, la cabeza del húmero, se desencaja, se sale de ella y pues dificulta para volver a la posición inicial. ¿Listo? Ya pasamos a la que son recidivantes. Digamos que esta ocurre en una articulación que ya se ha luxado anteriormente. Y pues digamos que esta es muy común en los futbolistas, en los deportistas. Esta digamos que ya tiene antecedentes. Y las habituales, digamos que estas son las que son en personas con una patología articular de base. Digamos que esta ya puede ser más que todo biológica, ¿sí? Esta se puede ver en enfermedades que afecten a los ligamentos, la cápsula articular como tal, u otras estructuras. Digamos que un claro ejemplo puede ser la de Neymar, que él tiene una lesión crónica en el tobillo. Entonces digamos que cuando vuelve a su alto rendimiento y quiere seguir en, digamos que en su dinámica de deporte de alto rendimiento, vuelve y recae otra vez en esta lesión. Entonces digamos que este puede ser un claro ejemplo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Signos y síntomas. Bueno, digamos que estos son bastante. Empezamos por el más leve, que es el dolor intenso. Digamos que este puede generar un dolor intenso unos minutos después de haberse generado esa luxación. Otra de ellas es la deformidad, como podemos ver en la imagen, pues se ve que la piel está un poco exaltada y pues que no está en su posición inicial y pues es un poco dolorosa. Pasamos a la inmovilización. Digamos que después de haberse presentado esta luxación, se procede a encajar otra vez, digamos que los huesos a su forma inicial y se procede, digamos, al vendaje, ¿sí? Y pues a guardar cierta quietud. Pasamos también ya después de ese proceso de vendaje, pasamos al proceso de hinchazón. Digamos que acá se puede ver la articulación, seguimos en la secuencia con el tobillo, se puede ver un poco inflamado y con hematomas. ¿Listo? Y pasamos a la pérdida de la función. Digamos que durante ese proceso, pues como tal, la víctima tiene que guardar cierta quietud, no puede, digamos que, esforzar como lo hacía normalmente, porque pues puede generarse una luxación mayor o hasta incluso ruptura de los ligamentos. ¿Listo? Y pasamos a la parestesia. ¿Qué es esto? Digamos que este es un hormigueo, ¿sí? Un entumecimiento en la parte de la articulación donde fue afectada, donde genera hormigueo. En este caso seguimos con la secuencia del tobillo y genera hormigueo en el talón o en la zona del cuello de pie. Next.
Bueno, ya para finalizar vamos a hablar de pues el tratamiento de estas luxaciones. Hay que tener en cuenta que este tratamiento depende del sitio o de la gravedad de la lesión que haya tenido cada persona. Encontramos 4 pasos que podemos tener en el tratamiento. El primero es la reducción. Esto es cuando pues el médico intenta de realizar las maniobras suaves pues para ayudar a que para que los huesos vuelvan a su posición. Y pues aquí hay que tener en cuenta algo que dependiendo del dolor y de la inflamación de la lesión o de la luxación, se puede llegar a aplicar anestesia local o incluso general, pero pues depende de cada persona y pues, de dónde haya sido la luxación. El siguiente encontramos es la inmovilización. Esto se da ya después de que los huesos hayan vuelto a su posición y pues es posible que el médico inmovilice, ya sea con una férula o con un cabestrillo por varias semanas y pues también este tiempo depende pues, de la articulación en cuestión y de de la extensión del daño de los nervios y de los vasos sanguíneos alrededor pues, de la lesión del lugar afectado. El siguiente, pues ya dependiendo de la gravedad, sería la cirugía. Esto, pues es posible que se necesite cirugía si no se pueden mover los huesos, pues dislocados en su posición, o sea, no se pudieron acomodar bien, quedaron un poco incorrectos y pues se dañaron vasos sanguíneos, nervios y ligamentos cercanos. En este caso, pues se remite a la cirugía. Y por último, ya después de la cirugía o después de la inmovilización, depende del caso, ya pues llegamos a la rehabilitación y esto se da pues ya después de haber retirado la férula, de haber realizado la cirugía y pues ahí se inicia el programa de rehabilitación que pues es con el fin de recuperar la amplitud del movimiento y la fuerza de la articulación. Y con eso terminamos. Gracias. Muchas gracias por su atención.